Muy buenas noches, soy Rosana Cueva, bienvenidos a una edición extraordinaria de Panorama. Esperamos que hayan pasado una maravillosa Navidad marcada por la unión familiar y la paz. Esta noche una selección de reportajes y también los hechos que marcaron buena parte del año que pasó. Selección que compartiremos con ustedes en dos entregas, hechos en lo social y también en lo político, luego de que tan solo hace 3 semanas un pedido de vacancia estuviera cerca, muy cerca de producirse. No se dio, pero es cierto también que los cuestionamientos a la gestión de Pedro Castillo son serios. No se pierda esta edición especial. Esto es Panorama, regresamos en breves minutos. Durante un mega operativo realizado hace 3 semanas, la policía capturó a 26 integrantes de una banda conocida como Los Michis, una banda conformada por delincuentes jóvenes dedicados al cobro de cupo, entre otras actividades criminales. El distintivo tenebroso lo ponía a su cabecilla, un criminal despiadado llamado Daniel Cango, acusado de torturar a sus víctimas antes de matarlas y marcarlas con lo que era el símbolo de esa organización. Un reportaje exclusivo de José Luis Leiva y Walter Jiménez. Tiene 21 años y es más sanguinario que el cabecilla de Barrio King, el temible Caracol. Esta organización criminal mucho más violenta que el Barrio King. Tenía 18 muertes en su haber, es una evidencia de lo avesado que era esta persona. Era la cabeza de toda esta estructura criminal, el negocio, el cobro de cupos en obras de construcción civil. Más de 30 delincuentes bajo su mando. A la hora de matar, nadie como él disfrutaba de este sangriento preámbulo. El hecho que se lave todo para que no sospechen que ha tenido tortura. Les cortaba los dedos, las lenguas, los ahogaba, los ahorcaba. ¿Y luego de eso qué hacía con los cuerpos? Los terminaba de matar y los desaparecía en cualquier descampado de Ancón. Espérate. Espera. La chompa. Su nombre, Daniel Cango Mendiola. Para las víctimas, Daniel, el torturador. ¿Vas a hablar o no? Responde a lo que te pregunto, nada más hoy. ¿Quién mandó a que me metan plomo en mi carro ese día? Secuestraba y antes de asesinar, torturaba a sus enemigos para extraerles información vital para su organización criminal, cuya marca de muerte era el símbolo del numeral trazado con navaja. ¿Qué marcas de tortura tiene su hijo? Acá le han cortado su pierna y acá también lo han señalado y acá lo han cortado así. Y acá también así lo han cortado. ¿Le han hecho un numeral? Sí, un numeral, sí. En el pecho, una marca. Así es. ¿Qué tienes que decir ante todo lo que has hecho? No voy a decir nada, mano. No vas a decir nada. ¿Por qué me quieren matar, causa? Por la fama matar. Interceptaciones telefónicas legales y videos retratan a este salvaje asesino. Una vida plagada de muerte que esta semana llegó a su fin. Y Panorama estuvo ahí, en el búnker del torturador. ¿Por qué crees que te han detenido? Porque te gusta saber. La calle lo maldijo a los 14 años. En el 2013 fue su primera denuncia policial,
guerrear con palos y piedras con otros pandilleros. 8 años después, Daniel Cango Mendiola es un sádico delincuente, pues más que matar, le encanta ver sufrir a sus víctimas. ¡Vamos a la policía! ¡Ya, Daniel! Memorice bien su rostro. Tiene 21 años y ya lo comparan con el temible Caracol, cabecilla de Barrio King. Esta es una organización criminal mucho más violenta que el Barrio King. Esta es una organización muy despiadada. Han usado con ello la tortura, el secuestro, la muerte. Era el mando máximo de una organización criminal dedicada al cobro de cupos por obras de construcción civil en Ancón y El Callao. Megaobras de más de 12 millones de soles, controladas por este individuo, Daniel, el torturador. Fue capaz de agrupar a extorsionadores, sicarios, policías, más de 30 delincuentes, todos a sus órdenes. ¿De dónde tanto poder o por qué tanto le temen? Les cortaba los dedos, las lenguas, los ahogaba, los ahorcaba. ¿Qué marcas de tortura tiene su hijo? Acá le han cortado su pierna y acá también lo han señalado y acá lo han cortado así. Y acá también así lo han cortado. ¿Le han hecho un numeral? Sí, un numeral, sí. En el pecho, una marca. Ah, sí es. Ya está la ya el hecho que se lave todo para que no sospechen que ha tenido tortura, pe. A Daniel le gustaba torturar a sus víctimas. Como al ganado, les dejaba en el cuerpo el símbolo del numeral. Los marcaba con una navaja. Su gozo era tan sublime que fotografiaba o grababa el momento de sus castigos. Según la policía, este criminal detestaba a muerte a sus adversarios de cupos. Se encargaba, ¿no?, de acabar con la muerte de dirigentes y los que no comulgaban con ellos. ¿Vas a hablar o no? Ya, yo te voy a preguntar, ¿ya, Darwin? Ya, cállate la boca. Responde lo que te pregunto, nada más hoy. ¿Quién mandó a que me metan plomo en mi carro ese día? Este es un video grabado por el mismo torturador. El lugar es la cámara subterránea de una piscina. En la oscuridad, entre las bombas de agua, colocaban una silla, amarraban de pies y manos a la víctima y ahí este delincuente depositaba su extrema crueldad. ¿El que manejó la moto y el gatillo quién fue? Dice que sí, Dieguito confirmando. ¿Dieguito como no gringo? Ya. ¿Por qué mientes si tú has estado tomando con ellos ayer? Sácate todo, ¿no? Las zapatillas, todo, sácate. El rehén, llamado Darwin, delató los nombres de los presuntos sicarios que intentaron matar a este cabecilla con denuncias por choque y fuga, robo, tentativa de homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de drogas y sicariato. Como criminal nato, ya con los alias revelados por el rehén, tenía que escoger si era la suya o la vida de otros. Daniel, por supuesto, escogía ser el torturador. ¿Qué le hicieron a su hijo, señor? Lo han secuestrado, de ahí lo han torturado, luego lo han maltratado, de ahí lo han matado, con revólver lo han matado.
6 balazos. Hijo mío. Al hijo de Marta Lucero, Isaac, le decían en el barrio Mono Gringo. El 13 de enero del 2020 ocurrió su sentencia de muerte, pero antes lo sometieron a un sufrimiento infernal y lento por orden de Daniel. Esta es una foto de Isaac o Mono Gringo, aún con vida. Está amarrado de pies y manos, sin zapatos. Su rostro refleja los puñetazos que ha recibido. Su expresión es de desesperanza. La muerte le está cerca. Después de masacrarlo, lo limpiaron para el paso final. Le han amarrado sus manos, le han amarrado sus pies, hasta le han puesto una truza en la boca, para que no puede gritar. Después de torturar a Isaac o Mono Gringo, lo llevaron en un auto a un descampado de Ancón, todavía amarrado de manos. Daniel lo tiende en el piso. El joven suplica, pero 8 balazos sellan esta atroz venganza. La escena del crimen, los signos de tortura son copia fiel en las otras víctimas. Caen de rodillas con las manos amarradas. César Silva Timaná, 29 de noviembre 2019. Moisés Alonso Pacalle Herrera, 16 de octubre del 2020. Said Alvarado Aniceto, 3 de julio del 2021. Víctor Castañeda Tárraga, 15 de julio del 2021. Y otra decena más de muertos. Así de sanguinaria era la organización criminal de alias Daniel, que durante este tiempo de pandemia extendió sus tentáculos hasta la Policía Nacional, en donde captó a 3 malos efectivos que fungían como un servicio de inteligencia a merced de este cabecilla. Rita, ¿cómo estamos, Guamba? Guamba, yo estaba preocupado porque había una balacera de mierda ahí en el 39. ¿Hoy día? Ahorita, yo pensaba que ustedes se habían agarrado. Yo pensaba que hubiera sido tú. Hoy te he mandado 5 patrullas. Una fotito, pero guau. Ahorita te envío. Me mandas una cuentita, me mandas ahí. Ya. Los policías Luis Alberto Arambulo Zapata, alias Guamba, Junior Gómez Rivera y Paul Flores Velázquez proporcionaban información valiosa a la organización criminal de El Torturador. La cosa es que ayer ha bajado el general de Lima, ha bajado con el ministro y han hablado con los generales de acá del Callao. Y han cuadrado 5 grupos para romper, mano, mañana, viernes y sábado, mano. 5 puntos. Informaban de los operativos o hacían falsos operativos para sembrarle droga a los adversarios de Daniel. Era la operación de limpieza que El Torturador empleaba para mantener su reinado del cobro de cupos. El otro mecanismo era el sicariato directo. 2 sicarios aparecieron y le dispararon dentro de la camioneta. Más de 20 disparos. Dentro de la cabeza, el pecho, la espalda. Michelle Trujillo Fernández fue el objetivo. Su rivalidad con Diego le costó la vida. Información que fue remitida de inmediato al autor intelectual, Daniel, el cabecilla de esta organización criminal. Dímelo. Positivo, mano, tu pescado está frito. Ya. Habla. Ya está, empezar la chamba. Es un desgraciado, es un asesino, es un desalmado. No hay palabras para describirlo.
Es lo peor que puede existir. ¡Vamos a la policía! Ya, Daniel, por favor. La madrugada del martes finalmente cayó Daniel. La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, la División Antisecuestros y la DIGIMIN lo capturaron con un aspecto totalmente distinto. Se había sometido a una operación gástrica para reducir su peso de golpe y pasar inadvertido. No le resultó y detuvieron además a 26 integrantes de su organización criminal. Sicariato, extorsión y tortura. 3 elementos que volvieron a este criminal uno de los más temidos en Lima. 21 años y con un número de asesinatos que sobrepasa su propia edad. Y de tan solo 21 años, durante todo el 2021, ha habido un fenómeno recurrente en el mundo delincuencial y eso es la presencia de más y más jóvenes, bordeando precisamente entre los 19 y 23 años, en su mayoría sin escrúpulos, capaces de matar por un celular sin la más mínima piedad. Un problema que ya es estructural en nuestro país y que una vez más, por lo menos el año que pasó, no lo enfrentamos en su real dimensión. Presencia además que junto a la de otras ha provocado a su vez un notable incremento en el año que se va de asaltos y robos a mano armada en nuestras calles, como lo venimos alertando a lo largo de todo este año. Casi no existe una zona segura y la ferocidad es cada vez mayor. José Luis Leiva y Richard Mandujano nos lo cuentan. Una tarde aparentemente tranquila en la avenida La Mar, en Miraflores. La cámara capta a un sujeto de casaca negra. No lo pierda de vista. Ingresa al restaurante, rastrilla su arma y va directo al hombre de casaca. No busca celulares, carteras o billeteras. Él quiere el reloj Rolex de su víctima. Todos en la mesa quedaron helados. Mientras que la víctima se quita el reloj, el mozo se percata del asalto, pero contra un hombre armado nada puede hacer. El delincuente, así como entró, se va muy campante. Su cómplice lo espera a bordo de una moto. Así actuaban los malditos del Rolex. La recepcionista, testigo de todo, entra en pánico. Esto ha sido una experiencia aterradora. Dos delincuentes ingresan armados a este restaurante. Los comensales solo levantan las manos. El primer delincuente va directo a un objetivo. Su víctima se da cuenta, trata de escapar, pero no hay salida. El pistolero quiere el bolso, lo ha seguido, sabe lo que lleva adentro. Observe cómo el niño, al ver correr a su papá, quiere ir con él. La madre trata de calmarlo. Son segundos de terror. Ahora los raqueteros apuntan a los demás comensales. El campana se mantiene en su sitio. Todo parece estudiado a la perfección. La señora entrega su teléfono. La otra víctima se resiste, pero es revisada de pies a cabeza.
Alerta, un sujeto con casco de motocicleta ingresa al local, va directo a la pareja. Primero ataca a la mujer que trata de esconder algunas cosas. Grave error. El delincuente le da 2 cachazos en la cabeza. Observe el salvajismo en su máxima expresión. Sin embargo, ocurre algo impensado. La víctima, arriesgando su vida, se lanza contra el delincuente. Ahora son 2 contra 1. Logra quitarle el arma. Las personas en su alrededor, aterradas, corren, se agachan. Lamentablemente el delincuente logró huir. Este vehículo con logo de taxi es solo de fachada. Primera pasada. Segunda pasada. Empieza el atraco. 2 tipos encapuchados y armados rodean la camioneta. En todo momento se escucha decir: tranquilos, tranquilos. Es la voz de la madre con su bebé en brazos. Esta es una prueba más que estos no respetan a nada y harán cualquier cosa por el botín. La madre con su bebé logra alejarse de los delincuentes. Se pone en cuclillas, abrazando y protegiendo a su hijo. Pero esto no acaba. Un encapuchado sube a la camioneta. El barrio empieza a salir. Los gritos ponen aún más nervioso al delincuente, que desiste y escapa. El tráfico es el mejor aliado para estos raqueteros al paso. Apuntándole con un arma al conductor y a los pasajeros del vehículo, solo les queda entregar todas sus cosas. Una vez más, frente a un arma de fuego, nada se puede hacer. Lo primero que hizo este delincuente fue golpear 2 veces con su arma a la mujer. Esto es una prueba más de la ferocidad con la que actúa. Siempre apuntando con su arma, se dirige a todos los clientes. Son segundos de angustia y desesperación. Antes de escapar, a la misma señora que agredió, le quita su cartera. Esta mototaxi raquetera ya divisó su botín. 2 hombres armados entran en escena. La víctima resiste, es golpeado, jalado, hasta que un vecino aparece y el par de cobardes salen huyendo.
A martillazo limpio, revientan las vitrinas de esta joyería en el corazón de Miraflores. El impacto se escucha desde lejos. Son dos delincuentes con el rostro totalmente cubiertos. Dos motos los esperan. Las cámaras de seguridad captan el escape de estos delincuentes. Durante los días que quedan de estas fiestas, asegúrese de estar alerta y recordar ante todo que ningún objeto material vale la vida. Esa que estos delincuentes no dudarán en tomar al momento de apretar el gatillo. Vamos ahora con algunos de los eventos que marcaron los momentos o las crisis políticas, a pesar del poco tiempo transcurrido, del presidente Pedro Castillo. Entre las primeras aparecen los desatinos, hostilizaciones y provocaciones del ex premier Bellido, los nombramientos ministeriales en los que hubo de todo y sobre lo que veremos más adelante. Cuando llegó la hora de las acusaciones graves, ¿no es cierto?, que tienen que ver precisamente con indicios serios de corrupción, el nombre que saltó, sin embargo, fue el de quien era uno de los colaboradores más cercanos al jefe de Estado. Estamos hablando del secretario o exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco. Primero con el tema de las recomendaciones para los ascensos en las Fuerzas Armadas, luego con los $20.000 hallados en un ambiente de palacio. Este extraño incidente también de un celular cuya entrega nunca quedó tan clara. Y por último, los chats pidiendo tratos privilegiados ante la SUNAT. El reportaje fue de Marco Vázquez y Cristian Loaiza. Por si acaso, algunos no saben quién es Bruno Pacheco. Yo soy un profesional, soy un maestro de carrera, catedrático de universidades y en algunos lugares militares. Yo respeto bastante la institucionalidad y también la parte orgánica. Él mismo lo proclamaba. Yo soy un profesional, soy un maestro de carrera, catedrático de universidades. Un señor profesional, maestro, catedrático, no podría tener $20.000 contantes y sonantes guardados en el baño y no en un banco, si no fuera que los quería esconder o los obtuvo en el mismo Palacio de Gobierno. Tenemos que tener bastante tino en decir lo que nosotros predicamos. Queremos predicar lo que tenemos que orar. Si no, ¿qué estamos hablando, pues? ¿De qué estamos hablando al encontrar $20.000 en un baño de Palacio de Gobierno? Nadie carga con sus ahorros al trabajo. ¿O es que ese dinero se obtenía ahí mismo? Esta polémica que pone en peligro mucho al gobierno, a la gobernabilidad y a la presidencia. En la práctica, el hombre más cercano al presidente de la República y con poder ungido por él, tiene todos los caminos clausurados, pues hasta la absurda y risible respuesta de ahorros, luego de encontrarse $20.000 dentro del baño, noticia que dio la vuelta al mundo, ha quedado desbaratada. Nosotros tenemos las puertas abiertas a todo el pueblo y escuchamos a la gente también que viene. Si una persona toca la puerta de Palacio o llama a Palacio, nosotros escuchamos a todos. Si fue corrupción, como todo señala, también fue en nombre del pueblo. Nosotros tenemos las puertas abiertas a todo el pueblo. Luego de la ilógica respuesta de ahorros, la UIF ya encontró 80.000 soles en su cuenta de ahorros. Es decir, Arnulfo Bruno Pacheco, como toda persona que se dice catedrático, tenía su dinero ahorrado en el banco. Los $20.000 del baño eran su sucio extra que encaja dentro del dinero de origen desconocido, candidato al cohecho y al lavado de activos. Pacheco tendrá que sostener, para no ocupar la cárcel,
su risible mentira original, ahora mezclada con el hallazgo real de UIF, a saber, demostrar que él ahorraba como todos en el banco y reproducía más ahorros en el baño de Palacio de Gobierno. Un cambalache sin lógica, tristemente digno de este gobierno. ¿Qué opción tiene el exsecretario general Bruno Pacheco? La misma que la del celular, confesión sincera o colaboración. Cuando hay un cúmulo de pruebas como esta, lo que cabría son dos opciones. Opción 1, que el señor Pacheco acepte cargos y haga una suerte, digamos, de reconocimiento o responsabilidad al menos parcial, o la otra opción es que se convierta en colaborador eficaz. Pacheco tampoco ya no puede responsabilizar de sus entuertos a Silvia Barrera Vázquez, la mujer más cercana a él, puesta al descubierto por Panorama, pues el dinero en el baño es una profecía autocumplida del poder del secretario general de Palacio de Gobierno. Escúchelo. Bueno, le voy a decir que estando acá en el gobierno y en política me he dado cuenta que todo el mundo se toma una foto conmigo cada vez que salgo al pueblo y en todas las regiones, y con esa fotito muchos hacen dinero, ¿ah? Porque dicen que de parte mía hacen muchas cosas en el gobierno. Pacheco conocía, por tanto, de los ahorros que se podían hacer con solo la fotito del secretario general de Palacio. ¿Qué ha dicho hasta ahora su jefe Pedro Castillo de este clamoroso caso vergüenza histórica a solo 4 meses de este gobierno? Solamente 2 líneas. Tenemos que corregir la corrupción que nos han causado enorme daño. Aquí quiero hacer un alto y decirles que los problemas internos y los problemas que se dan en el gobierno, en Palacio, la tenemos que corregir. El presidente Castillo decía que buscaba, pero supuestamente no se dio cuenta que olía mal a su costado. Y ayúdenos también a identificar si en algún espacio del gobierno, en algún ministerio, está en acto de corrupción. El lunes, horas antes de que se conocieran públicamente esos ahorros hediondos, Castillo parecía que ponía el parche. A mí jamás me van a ver enlodado en actos de corrupción. Y si ustedes ven que le robo un centavo a este pueblo, salgan a marchar, vayan a Palacio, que yo saldré a responder. El único que volvió a Palacio Orondo fue el mismo Bruno Pacheco. El último viernes, con la excusa de la transferencia, volvió a la escena del crimen y a los aposentos de sus ahorros. Pacheco no tiene ninguna restricción judicial hasta ahora. Puede entrar a Palacio, puede cruzar la frontera si quisiera, puede reunirse con Silvia Barrera y convencer a cualquier testigo si lo deseara. Y lo peor, tiene sus ahorros del baño disponibles para eso. La fiscalía no los tocó. Cuando dejó Palacio de Gobierno el viernes, subió a una camioneta de placa PLO 221, propiedad de la empresa Servicios de Salud Guadalupe SAC, una clínica en Chorrillos que hizo noticia en noviembre del año pasado porque la policía arrestó y luego soltó a su gerenta general. ¿Por qué Pacheco camina sin ninguna restricción, fresco como una lechuga por Lima? En la Oficina de Control Interno de la Fiscalía se preguntan lo mismo. Este es un documento de tal oficina. En él se narra el inicio de una investigación de oficio al fiscal del caso Pacheco, el señor
que llamó a la puerta la semana pasada en Palacio de Gobierno, pues debió o no debió decomisar los $20.000 que encontró posiblemente como una prueba flagrante de delito. Mediante resolución número 1952-2021, fecha 25 de noviembre de 2021, se dispuso abrir indagación preliminar de oficio al fiscal Marco Miguel Guamán Muñoz por la presunta comisión de infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones. Desde el despacho fiscal se argumenta que, al no ser diligencia de incautación, se respetó el dinero del exsecretario general. Otros fiscales aseguraron que, a estas alturas, Bruno Pacheco debería tener restricciones y o hasta estar cantando en la sombra. Sea como fuere, todos los caminos son estrechos para el exsecretario general Bruno Pacheco y para sus abultados ahorros que ya sacó del baño y de cualquier otro lugar que tuviera en Palacio de Gobierno. El presidente es una persona que tenga cierta confianza conmigo. Solamente te voy a decir que yo soy un hombre que está en campaña política con él, pues. Cuando una persona está en campaña política con él, no solamente somos personas que vivimos por un tema laboral, sino somos personas que vivimos justamente por una línea, y esa línea nos hace familia. No se sabe aún si eran ahorros de familia. Hace solo 2 semanas, el primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia dictó 8 meses de impedimento de salida del país en contra de Bruno Pacheco. El delito más complicado para él es el de presunto delito de tráfico de influencias, ¿no es cierto? Por el tema del caso de la SUNAT, donde están pues estos chats que ya han sido entregados por quien es el jefe de la SUNAT ante la justicia, y es ahí donde se van a revisar. Como decíamos, las designaciones ministeriales de parte del presidente no solo se han caracterizado por ser erráticas, sino también por una especie de empeño en perfiles confrontacionales, provocadores, al punto que esa actitud fue considerada como uno de los puntos de sustentación de la solicitud de moción de vacancia a inicios de este mes. De todas esas designaciones, hubo 2 que fueron especialmente sensibles. Uno de estos, el de Iber Maraví, un sujeto con un pasado que lo vinculaba mucho a Sendero Luminoso a través de varias de sus organizaciones de fachada. Dijo que nunca fue parte del CONARE SUTEP, estamos hablando de esa facción senderista del magisterio, y desde Panorama le demostramos que no dijo la verdad. Fue también aquí en Panorama que se dio a conocer que existía un reporte policial que lo vinculaba con la senderista Edith Lagos. Vicky Zamora, Carmen Alvarado, Jimmy Rodríguez y Juan Carlos Vera estuvieron detrás de esas revelaciones. Nunca he sido miembro del CONARE como órgano de dirección. Nunca he sido su fundador. Falso. El ministro de Trabajo, Iber Maraví, sí ha sido miembro del CONARE. En tal sentido, compañeros, miembros de la Junta Directiva del CONARE, prometen, compañeros, luchar en forma conjunta, en forma monolítica, para dirigir las luchas no solamente del CONARE, sino de todas las fuerzas clasistas del Perú. ¡Sí, juro! En exclusiva, Panorama les muestra este video de CONARE SUTEP, que desmiente la versión dada por el ministro Iber Maraví. En primera fila, con el puño en alto, se ubica nuestro actual ministro de Trabajo. El CONARE ha sido un equivalente al CEN nacional del SUTEP, al cual
Yo nunca pertenecí, o sea, nunca he sido miembro del CONARE como órgano de dirección. Nunca he sido su fundador. Yo nunca pertenecí. Maraví sí perteneció al CONARE. Y no solo eso, aplaudió también la designación gremial de dirigentes hoy investigados por ser parte del brazo político de Sendero Luminoso. En estas imágenes, Iber Maraví celebra la juramentación como dirigente sindical de Mericoila, afiliada al Movadef. En primer lugar, nunca he sido miembro del Movadef. Nunca he sido, ni soy, ni seré. Al costado de Mericoila se ubica César Tito Rojas, vinculado también al brazo político de Sendero Luminoso. Les pido por favor, si ustedes tienen alguna prueba, muestren a la vista del pueblo peruano. Y aquí otra prueba, una sentencia, no acusación, sentencia por los delitos. 1. Contra la paz pública en la modalidad de disturbio. 2. Contra el patrimonio en la modalidad de daño agravado. Aquí el documento, la prueba que condena a Iber Maraví. Se le impone 4 años de pena privativa de la libertad. Se fija suma de 3.000 nuevos soles por concepto de reparación civil que deberá abonar el sentenciado Iber Antenor Maraví Olarte a favor de la sociedad ayacuchana. Iber Maraví ha estado siempre asociado a una vertiente sindical violenta. En el 2004 tomó instituciones de su región. Según la sentencia, una turba de más de 100 profesores liderados por Iber Maraví tomó la dirección de educación del gobierno regional de Ayacucho y la municipalidad provincial. Hubo vandalismo y violencia, pero hay más perlas en el legajo de nuestro ministro de Trabajo. En la vía administrativa existe una sanción disciplinaria contra él, sanción firme por no asistir a sus labores como docente. Se sanciona con el cese temporal por 31 días sin goce de remuneraciones al haber quedado acreditadas las inasistencias injustificadas de los días comprendidos entre el 21 y 28 de junio del 2018. Tanto en la vía legal como administrativa, Iber Maraví tiene sentencia judicial y sanción administrativa. Un historial con deméritos que obviamente no figuran en su hoja de vida. El profesor, abogado y músico no solo tiene experiencia en tomar instituciones del Estado, sino también en la dirigencia sindical asociada al radicalismo extremo. Sus vínculos con Sendero Luminoso no son claros aún. En el libro, Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social, de Romero Grompone y Martín Tanaka, se lee en la página 243. Circulan también rumores de todo calibre sobre los lazos políticos de parentesco, ideológicos y orgánicos que mantendrían varios de los dirigentes del SUTEP y del Frente de Defensa del Pueblo Ayacuchano con Sendero Luminoso. Los personajes concentran los rumores más insidiosos: Iber Maraví y Rigoberto García. Sobre Iber se dice que es yerno de Idelbrando Pérez Guaranca, cuadro senderista que hoy vive en Europa y quien supuestamente financia su campaña electoral. Según el mismo libro, Hildebrando Pérez sería camarada Medina, involucrado en las masacres de Lucanamarca, Acomarca y Saxamarca. ¿Condena usted a Sendero Luminoso? Sí, señor, condeno a Sendero Luminoso. El libro publicado por el Instituto de Estudios Peruanos en el 2009 añade otra acotación sobre el hoy ministro de Trabajo, Iber Maraví, en la cita 69. Iber Maraví está más cerca de las vertientes del senderismo, de acuerdo con la solución política, que sigue siendo violenta en su práctica sindical y busca armar alianzas con quienes se aproximen al discurso a favor de la violencia. El legajo de Iber Maraví no solo ha sido asociado a Sendero Luminoso,
también se le ha vinculado con su brazo político Movadef, además del CONARE. Nunca he sido miembro del CONARE como órgano de dirección. Nunca he sido su fundador. Diferentes bases del país, del CONARE-SUTEP. Este video pertenece a uno de los congresos del CONARE-SUTEP. Es el preciso momento en el que el Comité Nacional tomará juramento a su nuevo gremio dirigencial. Compañeros, miembros de la Junta Directiva del CONARE, prometen, compañeros, luchar en forma conjunta, en forma monolítica, para dirigir las luchas no solamente del CONARE, sino de todas las fuerzas clasistas del Perú. ¡Sí, juro! Muchísimas gracias, compañeros. Cuando la cámara voltea, se ve en primera fila a nuestro actual ministro de Trabajo, Iber Maraví. Les pido, por favor, si ustedes tienen alguna prueba, muestren a la vista del pueblo peruano. Aquí la prueba, el video que registra a Iber Maraví en una reunión dirigencial del CONARE-SUTEP. En este congreso del CONARE se registra a Maraví, al ministro, que niega haber pertenecido a esta agrupación. Les pido, por favor, si ustedes tienen alguna prueba, muestren a la vista del pueblo peruano. Se equivoca el señor ministro. Sí hay prueba de su participación en CONARE, organización vinculada a Sendero Luminoso. Otra cosa que el ministro no puede negar es que miembros que él defendió como parte de su gremio sindical tenían vínculos con Sendero Luminoso en el Brain. Las pruebas son contundentes. Ulcer Pilcapaitán fue un joven dirigente estudiantil del Frente de Defensa que lideraba Maraví en Ayacucho. En estas fotografías se ve a Pilpa junto a otros estudiantes ayacuchanos posando con armamento dentro de un campamento terrorista en el Brain. Tal como se han expuesto, existen fotografías donde este señor está agarrando armamento y habría visitado bases terroristas en el Brain, pero nada tuvo que ver el Frente de Defensa con ello. Lo que no puede negar Iber Maraví es que afiliados a su gremio no solo eran simpatizantes, sino también eran parte de Sendero en el Brain. Ulcer Pilpa fue colaborador eficaz y brindó a la policía en el 2010 información relevante sobre Sendero Luminoso. No tengo absolutamente ninguna vinculación con el Movadef, con ningún grupo violentista. Eso debe quedar absolutamente claro y ahora estamos dedicados a trabajar, a asumir este reto y bueno, contarles, por ejemplo, de que hemos recibido a todas las centrales, federaciones, por un lado, que tienen su pliego de reclamos. Dentro de las reuniones con las federaciones, centrales y sindicatos, Maraví, ya como ministro de Trabajo, recibió en el ministerio a miembros integrantes del Movadef, de la agrupación de la que busca desvincularse. Perú 21 reveló que 6 dirigentes y adherentes del Movadef llegaron hasta el despacho ministerial. Uno de ellos incluso estuvo en la cárcel por terrorismo. ¿Sabe que son dirigentes del Movadef? ¿Este frente los va a seguir recibiéndole? Si saben, a ver, si saben, mire, yo recibo personas porque tienen su condición, en este caso en materia laboral, de dirigentes. Si a mí me dice la autoridad, por ejemplo, policial, o vamos a decir, el poder judicial, me dice que yo no debo recibir personas porque tienen una afiliación o participación en partido político o movimiento XY, muy bien, como vienen esas órdenes de las instancias que corresponden y estoy obligado a acatarlas, las acataré. Pero moralmente. Bueno, moralmente, muy bien, pero me gustaría en todo caso, si el tema se trata de moralidad, tiene que ir acompañada de todas maneras de una justificación legal. Cualquier tema, muy a pesar que sea moral, tiene que ir también acompañado del asunto legal. Con un atestado policial como el que usted ha hecho referencia, se pretende condenar más allá de la justicia.
A Edith Lagos yo la conozco, ¿por qué? Ha sido una persona de mi generación. Ella era estudiante de una institución pública en Ayacucho como yo de otras. Dijo que solo la conoció porque fue un estudiante de su generación. Ha sido una persona de mi generación. Pero lo que se olvidó decir el actual ministro de Trabajo, Iber Maraví, es que Edith Lagos habría sido su compañera de atentados terroristas. El 21 de junio de 1980, los detenidos en cárcel, Edith Lagos Sáez, entre otros, y los no habidos, Iber Maraví Olarte, intentaron atacar las oficinas de agua potable número 2 de Ayacucho. Sobre el particular, Edith Lagos Sáez le contó a otro personaje que, alias Bonifacio, había sufrido quemaduras porque Iber Maraví Olarte se apresuró en prender la gasolina. Los documentos son devastadores. No hay ninguna forma de escaparse a diversos testimonios guardados desde hace muchos años en las que demuestran que él es parte del Ejército Guerrillero Popular, es parte de un destacamento para cometer atentados. Tantas veces lo ha negado. Prueba absolutamente alguna. En primer lugar, nunca he sido miembro del Movadef. Nunca he sido, ni soy, ni seré. No podía esperar menos de la ultraderecha. En cambio, para Iber Maraví o cualquier luchador social, allí sí funciona la presunción de culpabilidad. Bonifacio habría sufrido quemaduras en los pies porque Iber Maraví Olarte se apresuró en prender la gasolina. Aquí no se trata si fue condenado o no fue condenado, si fue hallado culpable o no fue hallado culpable. Aquí se trata que explique estos hechos. ¿Por qué aparece junto a Edith Lagos? ¿Por qué aparece mencionado en atestados donde hay acciones armadas? Es evidente que Iber Maraví perteneció al Ejército Guerrillero Popular y tuvo una actividad militar de cometer un acto terrorista. Está demostrado con estos documentos, con la propia confesión de Edith Lagos, de que este personaje es parte del Ejército Guerrillero en el año 80. En este atestado revelador, otro pasaje nos detalla un capítulo que tal vez el actual ministro de Trabajo intenta mantener en las sombras y que hoy lo revelamos en exclusiva en Panorama. Los detenidos en cárcel y los no habidos Víctor Washington Olarte Espinosa y su sobrino Iber Maraví Olarte atentaron con dinamita a la puerta principal de la Dirección Regional de Educación OR de Ayacucho, aduciendo conmemorarse el Día del Maestro, previa reunión en el domicilio de Iber Maraví Olarte, ubicado en la esquina de los jirones Libertad y Callao, donde este y Urriola González dictaron una clase a los demás participantes sobre preparación y manipulación de explosivos. El Ejército Guerrillero es el único que manipula armas, que manipula explosivos. Y entonces, si se hacía en su domicilio, según los testimonios, no hay ninguna duda que él era parte de estos grupos o estos destacamentos que realizaban los atentados terroristas en Ayacucho en el inicio de la lucha armada. En otro atestado del 82, su nombre también aparece, esta vez como participante en el apedreamiento del hotel de turistas en Ayacucho, como parte de las acciones subversivas relatadas en el documento policial. Este es el expediente Maraví, atestados del 81 y el 82, donde coincidentemente sale como no habido, como requisitoriado. Atestados que se suman al del año 2004 por el delito de terrorismo, modalidad de instigación, como parte del grupo de dirigentes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, SUTE, en el que aparece en calidad de citado. El Poder Judicial le debe una respuesta al Perú. Tiene que darnos una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la verdad histórica de este proceso judicial? ¿Por qué estas personas no fueron condenadas en su momento? Que revise sus archivos. ¿Cómo es posible que la prensa llegue primero que el Poder Judicial? Según fuentes policiales que hablaron con Panorama, Iber Maraví era un personaje clave dentro del Comité Regional Principal del Centro con sede en Ayacucho, donde Sendero Luminoso comenzó sus atentados terroristas. El encargado de los atentados en las zonas
urbanas de Ayacucho. La génesis de todo. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasó con estos procesos judiciales? ¿Qué es lo que tanto se oculta? Maraví fue sostenido por encima de lo que la sensatez o el tino político demandaba, a pesar de que 79% exigía, precisamente entre otros por él, un cambio de gabinete inmediato. A Castillo le costó, se notó que le costó mucho retirar a quien era un socio del FENATE, el que le hizo además desde el Ministerio de Trabajo el enorme favor irregular, por cierto, de reconocer precisamente a la Federación del Presidente Castillo como sindicato. Con quien no hubo el mismo tipo de apego fue con el ex canciller Béjar, el primero a quien se le pidió su renuncia. Y es que a diferencia de Maraví, Béjar pues no era uno de los suyos para el presidente Castillo. Si bien es cierto, respetaba su trayectoria de izquierda, incluso guerrillera, no provenía de su entorno magisterial sindical, que es más Movadef. En contra de Béjar jugaron sus propias declaraciones. En un primer momento, el desatino o desconocimiento histórico, según el cual Sendero Luminoso, decía él, fue una creación de la CIA. Pero ahí no quedó todo. Luego, también vía Panorama, se conocería que de acuerdo al pensamiento Béjar, la Marina de Guerra, para él también creó Sendero Luminoso. Vamos, que eso sí generó un malestar institucional de gran envergadura. El reportaje es de Marco Vázquez y Cristian Loaiza. Canciller, camino a la interpelación. Renovaremos nuestro compromiso con la UNASUR, impulsándola como organismo de cooperación y consulta que afirme el rol de Sudamérica en la política internacional. Para el canciller Héctor Béjar, en sus particulares ideas, la inteligencia norteamericana nos vigila. Sobre la inteligencia norteamericana, ¿no? Yo estoy convencido de que siempre hemos estado vigilados. Sus exposiciones recientes parecen sacadas de la Guerra Fría. Y es obvio que la embajada norteamericana tiene archivos mucho mejores que los de la policía. Y yo creo que los confidentes de la embajada norteamericana son miles. Y los del servicio de inteligencia del ejército también. Para el actual ministro de Relaciones Exteriores del Perú, la CIA siempre estuvo en todo. Lo que hay que exigir es que tanto el ejército como la marina, que es especialista en estas cosas, porque el terrorismo en el Perú lo inició la marina, y eso se puede demostrar históricamente, y han sido entrenados para eso por la CIA, finalmente, ¿no? Béjar ve a la inteligencia del imperio norteamericano en todo, aunque no lo pueda probar. Y yo estoy convencido, no puedo demostrarlo, de dos cosas. Uno, que Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia. Uno. Y dos, gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos. Eso, por supuesto que no puedo demostrarlo, pero estoy convencido de eso, ¿no? Hoy sabemos que el canciller puede ir mucho más allá. Porque el terrorismo en el Perú lo inició la marina, y eso se puede demostrar históricamente, y han sido entrenados para eso por la CIA, finalmente, ¿no? El problema es que Héctor Béjar tiene hoy toda la política exterior a su cargo, no la de este gobierno, sino, como ha sido usual en Torre Tagle, la del Estado peruano. Estado que hace mucho tiempo atrás, guste o no, tiene ya una órbita. ¿Es adecuado salirse del Grupo de Lima, sí o no?
A ver, en primer lugar te diría, Marco, que las decisiones de política exterior son decisiones que deberían ser políticas de Estado, no políticas de gobierno. Y dentro de esa política de Estado, el Perú decidió no solamente ser miembro del Grupo de Lima, sino liderar el Grupo de Lima. ¿Qué futuro diplomático tendrá la estrategia de este Estado, otrora líder? Los hechos dicen que 1. La posición mutis del canciller respecto al Grupo de Lima. 2. Su futuro apoyo declarado al UNASUR, que le dio y le da palmaditas en la espalda a Chávez, Maduro y compañía. Renovaremos nuestro compromiso con la UNASUR, impulsándola como organismo de cooperación y consulta que afirme el rol de Sudamérica en la política internacional. Y 3. Además de sus originales declaraciones que, en realidad, cuentan hacia dónde va. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva la lucha contra el capitalismo! ¡Viva! 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 Todo lo anterior, que es la muerte del líder del Grupo de Lima, han originado la primera interpelación de un ministro de este periodo de gobierno por el manejo de la política exterior peruana. Estamos pidiendo la interpelación del ministro Béjar. Nosotros no nos tiemblan la mano, por eso es que me mortifica que las noticias se distorsionen. Cosas de la vida, no parece necesario preguntar. El canciller siempre dijo, coincidentemente, lo que Maduro también pensaba. Y eso es lo que explica que el gobierno peruano forme parte del Grupo de Lima, que es un grupo que conspira permanentemente contra Venezuela. Es un grupo que conspira permanentemente contra Venezuela. El canciller Béjar padece el síndrome Bellido. No puede mencionar lo que piensa, lo que dijo, lo que explicaba. Es decir, lo que es, porque ya tiene el fajín puesto de la diplomacia. Así decía que la Marina, con la cual Torretagle tiene convenios y un BAP como embajada, fue la primera en hacer terrorismo. Porque el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente, y han sido entrenados para eso por la CIA, finalmente, ¿no? Decía también que la Policía Nacional, que ahora lo cuida, no defendía ciudadanos, sino los golpeaba. En el Perú, la policía no está para defender a los ciudadanos, sino para golpearlos, abalearlos o incluso matarlos si es necesario, defendiendo a las grandes empresas. Declaraba también abiertamente que era contrario al más importante socio peruano con el que, guste o no, ahora tiene que tratar. Y yo, por si acaso, yo soy absolutamente crítico y contrario a la política internacional de los Estados Unidos. La crítica de Béjar era implacable, hasta con temas como la comida peruana, que, según él, no producía ventajas competitivas, pero que ahora, como canciller, también tiene que promover. No quiero burlarme, pero nosotros nos enorgullecemos mucho de nuestra cocina peruana. Sí, muy bien. Sí, es una maravilla la cocina peruana. Resultado histórico de toda la gente explotada y oprimida de este país. Porque la cocina peruana es la cocina de los esclavos, la cocina de los siervos, la cocina de las esclavas árabes que las trajeron a la fuerza en el siglo XVI. Eso es la cocina peruana. Por eso, en Torretagle, todos se preguntan qué pasará con la política exterior si el canciller ve a un macabro imperio en todo, hasta en la OEA. Para hacer una alianza política y económica frente al Pacífico,
que tiene una expresión política mucho más radical en el Grupo de Lima, pero todos ellos operan dentro de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que también está directamente bajo la influencia de los Estados Unidos, e incluso su local, su sede, está en los Estados Unidos. Y no solo ve al imperio en todo, sino a los servicios de inteligencia con sus protocolos secretos. Tanto así que hasta Antauro Humala, para él, fue una víctima de sus jugarretas, tal como lo dice Antauro. La represión policial. Este es un protocolo, es un conjunto de protocolos secretos. Recuerden ustedes, cuando Antauro Humala se levantó en Andahuaylas, ¿qué hizo el gobierno de Toledo? Mandó francotiradores. Antauro Humala está preso, pero él no mató a los policías. Fueron los francotiradores que mataron a los policías. Fue un operativo. ¿Quién hizo ese operativo? ¿Quiénes hicieron ese operativo? Los servicios de inteligencia. Pero ahí no termina todo. Fuentes perulibristas, allegadas al pensamiento Cerrón, señalan que el canciller siempre fue del agrado del jefe del partido. ¿Dónde se encuentran Cerrón y Béjar? En su crítica o desprecio a los que Cerrón llama los caviares. Ahora, Perú. Alguien está preparando la sucesión del programa neoliberal. El lugar donde los extremos se dan la mano. Béjar los describe como una derecha liberal y, a diferencia de Cerrón, no quiere motearlos como caviares, pero a semejanza de él, dice que continuarán con el neoliberalismo del imperio. Así identifica a la figura campeona de este grupo, Sagasti. Vamos a tener en el gobierno a una clase media ilustrada, que es la clase que la derecha denomina caviar. Yo me niego siempre a usar ese nombre. Yo creo que están haciendo en el Perú una derecha liberal. Ya nació y ya está en el gobierno. Y el primer nombre a citar se llama Francisco Sagasti. Para Cerrón, caviares. Para Béjar, derecha liberal. Y obviamente, pro imperio. Julio Guzmán, por ejemplo, cuyo financiamiento para mí indudablemente es norteamericano. Pero esa gente ha seguido trabajando. Y sobre todo en los últimos tiempos, a partir de la caída a partir del no a Keiko, en la puesta de PPK en el poder ha estado también ese grupo, como todos sabemos. Pero la crisis se ha producido cuando Vizcarra entra en reemplazo de PPK y ellos defienden a Vizcarra. Y ahí es donde estos grupos son los que mueven a los jóvenes. Para Béjar estuvieron en todos los hechos importantes recientes. Ellos movieron las marchas de noviembre. A la salida de estos jóvenes, muchos de ellos de universidades de clase alta, pero también de universidades de clase media, pobre, más bien pobre San Marcos, por ejemplo, públicas, ¿no es cierto? Esa salida fue apoyada, promovida y convocada, como a todos nos consta, por la otra parte de esta derecha liberal, que tiene nombres propios, que se llaman Rosa María Palacios, desde la prensa y desde la televisión, incluido el comercio. Álvarez Rodríguez, efectivamente. Es más, para Béjar se tumbaron el CNM de los hermanitos y la SUNEDU. ¿Por qué se tiraron abajo al Consejo Nacional de la Magistratura? Aparentemente porque había corrupción. Bueno, pero lo reemplazaron por Junta Nacional de Justicia, que está totalmente bajo el control del gobierno. ¿Por qué se tiraron abajo a las universidades privadas, cosa que muchos aplaudieron, ¿no es cierto? Y pusieron la SUNEDU, porque se tiraron abajo la autonomía universitaria, que es una tradición, y ahora ellos mandan en las universidades.
Así el canciller asegura que lo que él llama derecha liberal, caviar para Cerrón, manda, pero siempre con su ingrediente imperialista norteamericano. ¿Por qué se van a tirar la inmunidad parlamentaria? Porque les conviene tener un parlamento totalmente controlado por ellos, con el pretexto de la lucha anticorrupción, que además, como sabemos, le sirvió a los Estados Unidos para tirarse abajo a Lula. Están formando un gobierno liberal a la medida que ellos quieren, que por supuesto, una vez más, no va a tocar la esencia del programa económico. Nadie sabe, y todos saben, cómo y para dónde navegará el barco en Torre Tagle. Y tras su renuncia, y hay que reconocerlo, Béjar fue uno de los primeros en alertar sobre este entorno medio extraño del presidente. Hay, dijo él, una combinación de familiares, amigos de familiares, gente que ha hecho favores de distintos tipos, desde prestar una camioneta hasta alquilar una casa y otras operaciones desconocidas para mí, dijo Béjar. Vamos, que la tenía clarísimo. ¿Qué otro punto fue presentado como sustento para el pedido de la moción de vacancia fallida? El papel que jugó dentro de todas estas designaciones, en muchos casos desacertadas, el ex premier Guido Bellido, quien a su permanente actitud de confrontación, falsas declaraciones, se sumó de manera realmente indignante su abierta misoginia y actitudes de violencia contra la mujer. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con el reportaje. Un séquito de guardaespaldas camina siempre al lado del premier, protegiéndolo de la prensa. Hombres de seguridad abocados a bloquear, a construir una muralla entre los periodistas y el primer ministro. Para que de manera ordenada podamos conversar con las autoridades. En las declaraciones del premier Guido Bellido, la grosería se impone al respeto y la ofensa al honor. Tienes que lavarte el oído, porque... ¿Perdón? Tienes que lavarte el oído porque no escuchas. Una pregunta creo que es suficiente. Me gustaría que me puedas formular la pregunta en quechua y te voy a responder en quechua. A un ministro así que ha perdido las armas, que ha perdido la batalla del prestigio y del poder de su cargo, solo le queda provocar, distraer, un poco hacer el ridículo, cambiar de idioma al interlocutor, decir provocaciones para que el diálogo ya no sea sobre una política cuyas riendas no maneja. A ver, vamos a escuchar, también por primera vez, vamos a ver una entrevista en quechua. Esquivar micrófonos, sortear incómodas preguntas, es el nuevo trabajo de la portátil de guardaespaldas que protege a Guido Bellido. ¿Dónde está la nave? De manera ordenada. A ver. Lo único que ha dicho el premier es que hoy ya se estaría... Escapa cuando está frente a frente con la prensa, pero se mofa cuando tiene una portátil de simpatizantes. Le quería consultar, ministro, si usted no cree que de cierta manera ha hecho un uso y abuso del quechua. Le hablo como quechuahablante, yo hablo quechua. A la misoginia y la homofobia se suman nuevas taras que revelan quién es Guido Bellido, que agrede a la prensa. A ver, vamos a hacer un diálogo personal, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra pregunta para culminar, hermano? ¡Premier, un ratito! Desde su nombramiento, Guido Bellido ha generado un vaivén de polémicas y cuestionables acciones. Yo pienso que deben dejar trabajar al Ejecutivo un tiempo y permitir que demuestren lo que puedan hacer. Porque como convertirse ya no
digamos, una actitud obstruccionista desde la prensa, eso no es recomendable. Desde que asumió el cargo, buscó generar polémica, chacchacoca en el hemiciclo, en sus viajes, en conferencias de prensa. Se introduce no una ni dos hojas de coca, sino una treintena de ellas. Utiliza la reivindicación de costumbres y la reivindicación del quechua para agredir a la prensa que lo cuestione. Esta carta notarial que usted le mandó a la congresista Chirinos, en donde le iba a denunciar por difamación. ¿Qué es lo que pasó ahí, digamos, en el interín? Porque usted retrocedió finalmente. He visto como un gesto de no continuar con los procesos que continúan. Y eso es todo. De algo que no has hecho no puedes dar disculpas. Yo por eso, pero no voy a discutir ni debatir contigo eso, ni con nadie. Eso se va a resolver en la Comisión de Ética. Y es ahí, ante la insistencia periodística y la falta de argumentos, que responde con agresión. En todo caso, ¿se allana la Comisión de Ética? A ver, manasona runa, intendin quechu, manasona alintachu jamutranqui, ningriquita alinta quichari. Ni shaykitaj no kan mañacone, Comisión de Ética chaype, rimacuchun chaype, pampachacuchun chagrime inicio. Cheita alinta. Le pediría que en castellano se pudiera hablar, por favor. El periodista le pide traducir lo que 30 millones de peruanos no entendimos. Y aquí la respuesta del primer ministro. Tienes que lavarte el oído, porque... ¿Perdón? Tienes que lavarte el oído porque no escuchas. En provincia, camina solo, pidiéndole al personal de su seguridad que se aleje de él. Apenas 3 personas lo resguardan. No hay impedimento o cordón que bloquee el acceso a él. Harán el filtro correspondiente para que puedan subir al escenario. En la capital, sin embargo, las cosas cambian. Hoy día vamos a tener recién. ¿Hay alguna disposición? Bien, no, nos empujan el personal de seguridad, no nos dejan ingresar. A su llegada a San Juan del Lurigancho, pudo contar 8 policías de resguardo. 8 hombres que lo alejan de los reporteros. Es demasiada la seguridad y el anillo de seguridad y la gente que lo rodea al premier para taparlo, para esconderlo y que no se acerque a la prensa o que nosotros no nos acerquemos a él. Cuando le ha tocado cubrir a usted anteriores ministros, ¿no había este cordón también de protección? No, un par de agentes de seguridad, pero que seguridad del Estado. Tiene que estar bien blindado, no podemos tener acceso, no podemos entrevistarlo. La seguridad es extrema frente a la prensa. Lo rodean siempre, lo alejan de los micrófonos, lo protegen de las preguntas. ¿Dónde está la nave? De manera ordenada. A ver, ¿qué? Alejarse de los periodistas, de los reporteros, es una imperiosa necesidad para el premier. Y mientras la nave llega a rescatarlo, la prensa, inevitablemente, y los pobladores sin agua de San Juan del Lurigancho lo abordan. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué ha pasado? Lo que hemos hablado en el rancho de Paul. Ya. El agua. No tenemos Ya, justo agua. hoy estamos restableciendo No, eso. pero estamos afectados siempre. Se la paga hasta cuándo va a arreglar eso. Vamos a progresar. La nave llegó convertida en patrullero. Utilizó un vehículo policial para escapar de las preguntas y los cuestionamientos del pueblo, por el que dice luchar. Es un presidente del Consejo de Ministros que, a pesar de todo el poder que implica su cargo, es alguien que no está tomando muchas decisiones que son pues provocaciones. Como es difícil sostener un diálogo político porque él no está capacitado para responder las cosas que tendría que responder, lo que hace pues es desviarte la conversación y las preguntas hacia el terreno de la pelea, del malentendido. Y es
que todo hace indicar que Guido Bellido no tolera ser interrogado, mucho menos cuestionado, y utiliza como válvula de escape el quechua. Me gustaría que me puedas formular la pregunta en quechua y te voy a responder en quechua. Con una portátil de su lado, el jueves permitió a la prensa hacer preguntas. Los abucheos estaban asegurados. Le quería consultar, ministro, si usted no cree que de cierta manera ha hecho un uso y abuso del quechua. Le hablo como quechua hablante, yo hablo quechua. No hubo gritos, sin embargo, que silenciara la voz de los periodistas. Sí, ministro, le consultaba si es que usted hace mea culpa, al menos en ese tema, porque el último periodista que ha sido afectado ha sido de Latina y usted le dijo que se lave los oídos. Tienes que lavarte el oído, porque... ¿Perdón? Tienes que lavarte el oído porque no escuchas. Y el primero fue el periodista de Canal N, entonces me gustaría saber si es que usted hace mea culpa por su actitud, de cierta manera, de maltrato a los periodistas. Me dice usted que habla en quechua, me alegra mucho. Entonces me gustaría que me puedas formular la pregunta como quechua hablante en quechua. Y te voy a responder en quechua, por favor, facilítale el micro. Premier, Ayapin. A ver, por favor, vamos a escuchar. Porque Rika Shankaya Japan a nivel nacional, Rika Shankaya. Mi mano burla Kushkanki, wow, una periodista pa. Huaycancha Frecuencia Latina, reportero no cañino. Cutichini, Juktapocuita. Iskay Tapocuita, Cutichini. Quinza Tapocuita, Cutichini. Manañata, Jamut Ancho. Castilla si me Cutichiscaita, entonces no caja ni niña. Manapasha, Jamutachinicho, Alintacho, Manapasha, Alintacho, Trianchachine. Aso a Runasimepe Cutiriachisa. Manan ofensacho, Runasimepe Cutirichi. Si por eso nuestro hermano periodista se ha sentido ofendido, no tengo ningún problema de pedir las disculpas. ¿Cuánto suma o cuánto resta el hecho que el Premier responda en quechua en un momento en el que la gente no tiene mensajes claros desde el gobierno? Es una forma de no responder para una gran cantidad de la población que no habla el quechua. Y para los que lo hablan, por las traducciones que conocemos, tampoco son discursos llenos de contenido, ¿ah? No es que la respuesta que no quiere o no puede dar en español le esté dando en quechua, no, simplemente está cambiando de idioma para contrariar al interlocutor. Hoy día vamos a... La versión a la prensa es una constante. Los ataques no son hechos aislados, sino un denominador común que comienza a marcar el gobierno de Pedro Castillo, del candidato que en calles y plazas azuzaba a la población en contra de la libertad de expresión. Levánteme la mano aquí un ciudadano. Dígame, ¿qué programa televisivo en el Perú les da cultura? ¿Qué programa televisivo, radial y de los grandes periódicos, los medios de Lima, les dice la verdad? Dígalo más fuerte. ¿Dónde está la prensa? ¿Dónde está la televisión del pueblo peruano? No la tiene, pero sí tiene para decirte porquerías, para decirte cosas de basura. Esto tiene que terminar ahora. El descrédito, la burla, la agresión y la intolerancia hacia la prensa han crecido en los días que tiene este gobierno en el poder. Una pregunta creo que es suficiente. A ver, no vamos a hacer un diálogo personal, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra pregunta para culminar, hermano? Bellido exteriorizaba, verbalizaba su intolerancia contra la prensa. Castillo no lo dice con palabras, pero sí con hechos, y con hechos bastante fuertes. El más notable es el no haber dado entrevistas a ningún medio de comunicación, y no desde que recibió la investidura, sino desde antes de ser elegido presidente. Cero rendición de cuentas, lo cual es bastante grave. Vamos
con otros hechos de la vida diaria en nuestro país. Uno de estos es la forma en que ha proliferado post pandemia, además, el uso de bicicletas por nuestras calles, tantas que el Ministerio de Transporte se vio en la obligación de imponer sanciones para los faltosos, porque así como hay que promocionar el uso de la bicicleta porque es de lo más saludable, nunca faltan los que no respetan las luces, no van por la ciclovía o simplemente no usan casco de seguridad. José Luis Leiva y Jimmy Rodríguez recogieron lo que verdaderamente pasa en nuestras ciclovías. Este es el común denominador, ciclistas sin casco. Amigo, está sin casco. En todo momento cuando usted está manejando la bicicleta tiene que frenarse. No es que cuando de repente ve un efectivo policial me lo ponga. Explícame, teniendo casco no te lo pones. Sí, pues la costumbre, recién lo acabo de comprar. En la gran selva de cemento, ni las ciclovías se salvan. Te metes allí. Mira, se ha escapado bien ahorita. Un accidente en este momento. De quienes vuelven a este medio de transporte ecoamigable en un caballo desenfrenado que no teme, que atraviesa. Se acaba de pasar la luz roja a este ciclista. Estaba sin casco. Empieza una persecución a este ciclista infractor. 10 de la mañana, Panorama recorre las principales ciclovías para detectar a esos ciclistas infractores. Cuidado. Un mensaje al celular deja solo una mano en el manubrio. ¿Qué pasaba si seguías viendo el celular y tenías a alguien por delante? Ah, sí, sorry, me estaba llamando mi papá, pues. ¿A dónde vas a ir? Al trabajo. Pero tienes que tener cuidado, el celular tú sabes que es un peligro. Claro, sí, gracias más bien por la recomendación y no va a volver a pasar. Si hacen gala de su proeza, pueden ir en automático. Hermano, ¿qué dice? ¿Cómo estamos? Ya apurado. El semáforo se inventó solo para los carros. Te has pasado la luz roja, tú eres consciente. Sí, claro. ¿Los ciclistas tienen que respetar también las reglas viales o no? Correcto. ¿Y qué pasó entonces? Como iba un poco apurado. Así maniobran los imprudentes. Los audífonos no están permitidos. Con esta nueva ley que se ha implementado, la 3936, usted tiene que utilizar en el casco para cualquier tipo de accidente. ¿Tiene sus luces delantera y trasera? No las tengo. El timbre. Todo eso tiene que tener un ciclista. El pequeño pero peligroso grupo de ciclistas que todavía puede decir y recuerda bien que no hay multa. ¿Cómo te vas a marzo? Pero dijeron que lo iban a implementar el 3 de marzo ahora. Los ciclistas que respetan las normas tendrán que convivir con los que no. Mientras tanto... Topa esto de casualidad y se le rompe el foco. Un accidente más. Observa, mire, tiene casco, tú no tienes nada. Depende cómo vayas. Si es que hay muchas bicicletas, hay personas, yo no voy en zigzag. Y tampoco me gusta estar así como que siendo el payaso. Ciclistas en falta, diversos como los que saludan, como los que se excusan. ¿Y el casco? Sí, justamente voy a ir a comprar el casco. Recién me lo he comprado, es nuevo. Y ahorita te está yendo a comprar, ¿sí? Sí. Como los que van de a dos, como los conscientes. ¿Qué crees que te falta ahora mismo como ciclista? El casco, las luces. Y a quienes nunca le faltan argumentos placenteros. Si no quiero usar casco en un momento, no lo uso, y cuando lo quiero usar, lo uso. Es como cuando tienes sexo, a veces quieres usar condón, a veces no. Aunque contribuya con el ambiente y su salud, hay reglas que cumplir a bordo de una bicicleta. ¿Sabes lo que tienes que tener? Claro. Los reflectantes, luz con bocina, casco y reflectores atrás. Lo que pasa es que estamos en la tierra de Pepe el Vivo. Estamos en el Perú. En el Perú es así, la cosa está al revés. La vuelta de Pepe el Vivo. Tiene la ciclovía habilitada al margen derecho, pero prefiere la pista. En su mundo al revés, esta infracción está permitida, más aún generalizada. Hay mucho Pepe el Vivo, usted es uno. Uno más en todo el pandemonio. ¿Y no se siente mal por admitirse, aceptarse Pepe Vivo más? Lamentablemente le voy a decir una cosita. Lima es tierra de nadie.
todos hacen lo que quieren. O sea, usted está pasando por la pista, hay una ciclovía atrás. ¿Qué especialidad académica tiene usted? Pero ¿qué tiene que ver la capacidad académica con cumplir las normas? No, porque ustedes conocen muchas cosas. De repente su especialidad es la ingeniería civil y no la ingeniería de transporte. Pero a ver, no entiendo, maestro. Bueno, seguimos hablando porque tengo que entrar al trabajo. Maestro, hasta luego. Estás en la pista, ¿no crees que debe regresar por el Seguimos otro lado? hablando, por ahí estoy viendo. Pero esa es la pista, hay ciclovía. Solo en Lima hay 220.000 personas que viajan regularmente en bicicleta. Se busca que sean muchos más, que se convierta en la mejor alternativa frente al tráfico, que garantice la seguridad que no dan, en este caso, los gorros ni las caretas, sino los cascos. Se acaba de pasar el rojo. Ahí se cruzan los de verde, hay uno con casco y otro sin casco que va en la ciclovía. Manejar en bicicleta, ¿qué es para ti, mi hermano? Es todo, te ahorras tiempo, te ahorras dinero. ¿Amas a tu bicicleta? Sí, la amo más que a... Más que a tu vida, porque no tienes ni casco, hermano. No tengo nada, pues sí, estoy yendo a comprar a la tienda, pues, bicicleta. ¿Ahorita? Sí, estoy yendo a comprar. ¿Ahorita estás yendo a comprar? Estoy yendo a comprar, pues. Voy a ir a comprar mis accesorios y regreso y acá, pues. Tú estás prometiendo que vas a regresar ya con toda la indumentaria. Claro. Palabra que regreso. Bien, te esperamos entonces. Ya regreso. Listo. Se sabe que aunque todos queremos hacer el bien, si no hay una ley que imponga, nadie lo va a hacer. Por seguridad, más que por obligación. Para que la gente lo entienda y todos los idiomas posibles, ponte casco en francés. Mete un casco. Ponte casco en inglés. Put your helmet on. Para todos. Ponte casco. Pero al interior de uno mismo, donde el combate es entre lo que se debe y tiene que hacer, el rojo del semáforo nos detiene para una conversación de bicicletas, cascos y sexo. Tú que sales con casco y ves a personas que no tienen casco, ¿qué piensas? No, que no es responsabilidad, porque luego culpan a los choferes y la culpa es de uno mismo, tienen que cuidarse. Nuestro amigo de atrás nos da una sugerencia, que deberías tener casco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí tengo casco, pero lo estoy pintando. Su nombre es un misterio. Si alguien la vuelve a ver, ya no le insistan con el casco. Es en vano. Ella sabrá cuándo y esperemos que a tiempo. ¿No crees que sería mejor usarlo? Sí, pero también depende cuando quiera yo. Pero ahorita estás manejando, ¿ahorita no quieres? Por eso no lo estoy usando. ¿Tú crees que ahora mismo no estás siendo imprudente? Sí valoro mi vida, pero si no quiero usar casco en un momento, no lo uso y cuando lo quiero usar, lo uso. Es como cuando tienes sexo, a veces quieres usar condón, a veces no. ¿Tú sabes qué pasa si no usas preservativo o qué puede pasar? Ah, sí, claro, las enfermedades sexuales por contagio. ¿Qué puede pasar si no usas casco? Podría terminar en estado vegetal, en el peor de los casos. Teniendo eso como posibilidad, ¿vas a usar casco? Por el amor a Dios. Cuando quiera. Respetamos las opiniones, temerarias, serias o lúdicas, pero las normas se cumplen. Mira, se acaba de pasar la luz roja a este ciclista, estaba sin casco y ahora las oficiales van a tratar de alcanzarlo y hacerle ver que está puesto en una falta. Empieza una persecución a este ciclista infractor. Amigo, ¿te has pasado la luz roja? Sí, porque iba un poco tarde al trabajo. Casco. ¿Tiene su timbre? No. Si bien es cierto, la prórroga se ha empleado hasta el 3 de marzo del 2022, pero usted tiene que contar con todos los implementos de la bicicleta. Pero dijeron que lo iban a implementar el 3 de marzo ahora. No quise gastar en eso. Te he venido persiguiendo del otro semáforo, estás con los audífonos, no me escuchas, eso también no está permitido. Esta es una mañana cualquiera. Son las 9:30 de la mañana y empieza ya a registrarse. Miren, este ciclista no avanza en la fila como corresponde
e invade el carril contrario de la ciclovía. Viajan por la vereda. Mira, mira, se está pasando por el lado peatonal, habiendo ciclovía. Se desplazan de a dos, el semáforo no existe y ante los ojos del infractor ni siquiera la policía. Se agita la jungla. Panorama recorre las principales ciclovías para detectar a esos ciclistas infractores. Mira, 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 oficial está adelantando ahí. Se empieza una persecución nuevamente, un infractor adelanta a los oficiales y se sube a la parte destinada, a la vereda de los peatones. Se pasa el rojo, no le importó nada, la policía continúa y ahí le dicen que se orille a la izquierda. Tú ya sabes lo que has hecho. Sí, yo para el costado, sí. ¿Pero el costado sabes para qué es? Sí, para el peatonal ese de las personas. No ha manejado las manos en el manubrio. Ah, en la parte de acá cuando ya está relajando un poco las manos, creo que todos manejan sin unas manos, no hay ningún problema. ¿Todos manejan sin las manos? Hay gente que maneja sin las manos, no hay ningún problema. Temeraria, joven. Está bien. Y esa es una infracción para los ciclistas. Nosotros primero queremos enseñarles al ciclista, para que ellos obtengan estas recomendaciones y tomen conciencia, para no infraccionar de frente. Lo que queremos es sensibilizar a ustedes. Las multas contra los ciclistas infractores se prorrogaron hasta marzo del 2022. Los montos a pagar eran entre los 22 y 350 soles según la infracción. La más grave es por desplazarse en estado de ebriedad, con retención de bicicleta incluida. Dentro de las sanciones hay algunas excepciones. Solo se podrá circular por la vereda si se viaja con una persona menor de 7 años, si conduce una mujer embarazada o una persona en condición de discapacidad. A veces, en la realidad, no hay limitaciones, aunque lo juren. Vean ustedes, hay un ciclista en este momento que, a pesar que tiene la ciclovía al costado, prefiere la vereda. Tienes una ciclovía y no puedes estar conduciendo por la vereda. Puede ser que salió desde la tienda, o no, verdad sea que es por la ciclovía. ¿Tú padeces alguna discapacidad? Un brazo. ¿Qué tiene tu brazo? No, bueno, hace tiempo ya me caí y me fracturé el brazo el brazo derecho. ¿Es el que está moviendo? Sí, ¿Y ese es el que está discapacitado? Sí. ¿Pero lo mueve? Sí, lo muevo, sí, hago ejercicio. Es una discapacidad. Pues. Bueno, que las cosas que hacía antes, bueno, no las hago como lo debería hacer. El otro punto es para las señoras, mujeres que están gestando, lo cual no es tu caso. Sí, sí. La noche es el peor enemigo de un ciclista mal iluminado. Sin luces, sin pegatinas reflectoras, se vuelve un punto ciego. La prisa por llegar a casa después del trabajo puede ser el detonante para cualquier accidente a oscuras. Topa esto de casualidad y se le rompe el foco. Un accidente más, o sea, mira, imagínate. Observa, mira, tiene casco, tú no tienes nada. Y justo hoy día cambié mi mochila, cuando estaba sacando todas las cosas, ahí estaba mi casco, la parte de adelante. No sabía que había una entrevista, algo así, de irregularidades. Y justo hoy día... ¿No te preparaste para esta entrevista? No me preparé, lo que pasa es que he dormido muy poco. Estaba ayudando un par de cosas en casa, entonces no me esperé, obviamente. Nadie se espera una entrevista, al menos acá, con tantos policías. Pero no hay que estudiar mucho ni prepararse mucho para una entrevista en la calle y que te digan, oye, pon tus luces. Tienes razón, solamente de que es como que tú estás apurado haciendo tus cosas y en ese momento donde tú dices, oye, ¿y esto dónde está? Pero ya estás afuera. La recomendación es volverse lo más visible posible. ¿Tiene las luces? Sí. ¿Por qué están apagadas? Ah, se ha apagado. No me he dado cuenta, la verdad. Yo lo he tenido así prendido. No lo olvide. Y si lo olvida, dése un tiempo para recordarlo. Una vez está con las cosas en la mente, está con la prisa y te olvidas de comer, ¿no? Y sé que la comida es vida, ¿no? Pero... ¿Tú te has olvidado de comer? A veces no hay tiempo ni siquiera para olvidarse. ¿Recuerdan a nuestro amigo enamorado de su bicicleta? Voy a ir a comprar mis accesorios y regreso y a campo. Regresó.
Regresaste, te lo juro que pensé que no. Así es. Pero como tiene que ser, palabra de ciclista. ¿Cómo te sientes ahora con el casco puesto? Completamente seguro, como palabra de ciclista se tiene que cumplir. Como tiene Los que no cumplen, ¿qué castigo le pondrías tú, hermano? Los que no cumplen, pucha. Multa, pe. Una multaza, pe. Hay una regla trágica pero cierta, sin importar en qué vaya, con quién ni a qué hora. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Precaución y respeto. Esa es la ley de la calle. Un accidente más. Observa, mire, tiene casco, tú no tienes nada. Tan solo cumplir la norma. El cumplimiento de estas es lo mínimo que se puede esperar de parte de cualquier ciudadano y en el caso de los ciclistas, pues adecuarse a lo que estas establecen. Parece poca cosa, pero en verdad es el problema medular precisamente en la sociedad peruana. Y en verdad es la única forma de convivir de manera pacífica y salvaguardando la integridad física de quienes salimos a las calles. Ahora sí, nos vamos a una brevísima tanda comercial. No se mueva, aquí en Panorama seguimos fiscalizando las calles también. No se puede perder un reportaje más de José Luis Leiva. Ya regresamos. Y si algo no faltó este año en Panorama fue la fiscalización, no solo del poder, sino también de las calles, de aquellos infractores del orden, sean conductores de autos o peatones faltosos, aquellos personajes que creen estar por encima de las normas. Para eso está José Luis Leiva y Cristian Loaiza. Señor, ¿qué pasa? Baja. Señor, ¿qué Han regresado, entre ellos algunos más matones que otros. Son los que convierten las calles en estacionamientos. Su vehículo está mal estacionado. Se lo está llevando la grúa. Para ellos no existe el reglamento de tránsito. No les importan los conceptos básicos. ¿Qué es lo peor? Que saben que no deben hacerlo, pero lo hacen. Yo sé que estás durmiendo. Línea amarilla, choche. ¿Sí? Pero acá para estacionarse, ¿qué? ¿Dónde dice estacionarse? Ahí, para ahí. ¿Dónde dice? No, acá hay, ¿cómo se llama? Una curvita para estacionarse, ¿qué? Se estacionan en zonas rígidas o en la vereda. Por favor, maestro, no se moleste, está sobre la vereda. Mira, Cristian, sobre la vereda, toda la vereda pasando con sus tremendas llantas aquí en Miraflores. Panorama recorrió los distritos de Miraflores, Surquillo, Barranco, Jesús María y Pueblo Libre en búsqueda de aquellos conductores infractores a quienes ahora les llegó la grúa. B20134. Vean ustedes, Cristian, está en línea amarilla, mal estacionado. Y van a proceder a levantarlo en este momento. Así sea un minuto, si se cometió la falta, ahí estaremos, sin importar qué nos digan o hagan. Es lamentable, ¿no?, que las autoridades se enfoquen en buscar gente mal estacionada en vez de estar haciendo cosas más importantes. Es lo único que tengo que decir. Lamentable que se enfoquen en buscar gente. Claro, deberían estar buscando criminales, ladrones, violadores. Tanto criminal que hay acá en la ciudad y están acá perdiendo el tiempo, la verdad. Está estacionado en la rampa, línea amarilla, mitad de pista. Ese es malcriado, amigo, tu vehículo es...
Es una tarde con brisa fresca en Pueblo Libre. La hora después del almuerzo. No transitan muchos carros y a un lado de la pista, un taxista duerme plácidamente. Pasa un ruidoso camión, no voltea, truena el motor de un tráiler, ni se mueve. ¿Qué despertará a nuestro taxista durmiente? Nuestra fina alarma antiinfractores. Maestro, alarma. Alarma, hermano, alarma, alarma. ¿Qué tal? Disculpa, la alarma suena porque yo sé que estás durmiendo. Línea amarilla, choche. ¿Sí? Pero acá para estacionarse. ¿Dónde dice estacionarse? Ahí, paradero ahí. ¿Dónde dice? No, acá hay, ¿cómo se llama? Una curvita para estacionarse. ¿Pero dónde dice estacionarse? No, pero digo, para acá hay para cuadrarse. Ahí. ¿Por qué estás cuadrado acá? Tiene un rato estacionado, porque como tipo es un lugar que está, ¿cómo se llama? Tranquilo, para descansar. No, para descansar, no, estoy cuadrado un ratito nomás, Pero si te encuentras durmiendo. Pero estoy ratito, estoy descansando nomás, está viendo mi celular. Un ratito nomás estaba descansando nomás. ¿A qué hora has puesto la alarma? Con alarma no tengo alarma. Ah, te ibas a ir de largo. ¿Cómo largo? No, ¿cómo es largo, amigo? Está mal estacionado, señora, línea amarilla. El señor está estacionado en una zona rígida. Está señalizado como zona rígida porque tiene una raya amarilla. ¿Cómo está, señor? Buenos días. ¿Qué pasa? Panorama, Canal 5. Ya, ¿qué es lo que quieres? Señor, usted está estacionado. Esta zona no es zona rígida. ¿Dónde está la ordenanza que dice que es zona rígida? Señor, por favor, ante todo póngase mascarilla. Yo estoy saliendo de mi casa porque esto no es zona rígida. Ok. ¿Dónde están los imbéciles que están haciendo este operativo? No quiero hablar con usted, joven. No quiero hablar con usted. Señor. No quiero hablar con usted. Póngase la mascarilla, señor. No quiero hablar con usted. En otros casos, como este en Surquillo, el diálogo se sostiene a punta de improperios. Observe bien a este vecino y la autoridad que dice tener sobre el propio reglamento de tránsito. ¿Cómo se llama usted? Plata Carrera, señor. Ya. ¿Quién le ha dicho que esto es zona rígida? Está delineado con ¿Dónde está la ordenanza? señor. Sácame la ordenanza. Sácame la ordenanza. Sácame la ordenanza. Lógico, porque yo estoy haciendo cosas en mi casa. Así es, y te digo también lo mismo. Con voz altisonante, sí. Señor, le digo, esto tiene 2 años pintado, que lo hemos pintado los vecinos. Así es. Anda, pregúntale al señor que es tu jefe. Pregúntale al señor que es tu jefe. Ahí tenemos un sticker, todos los vecinos que vivimos ahí, que somos de acá, vecinos de aquí. Él es quien hace las reglas. Ahora que su carro está por ser remolcado, dice que él y sus vecinos pintaron de amarillo el Sardinel para que solo ellos, privilegiados, se estacionen y no otros vehículos. Te estoy diciendo que esto no es zona rígida. ¿Dónde está la ordenanza? Comienza por ser usted, señor, su oficial segunda. ¿Cuál es la línea amarilla? ¿Dónde está? Eso lo hemos pintado nosotros. ¿Pero con qué fin lo pintan? ¿Es para que no se estacionen los que vienen de afuera. Que venga el imbécil de tu jefe acá. Señor, no sea maleducado. Yo no estoy hablando contigo, carajo. Entiéndeme, mocoso de mierda. ¿Qué parte te estoy diciendo que ya no tengo que hablar contigo? No me agarres, ¿ah? No me agarres, ¿ah? No me agarres, ¿ah? A mí no me vengas a empujar, carajo. Tú no sabes con quién estás hablando, huevón. ¿Qué tiene que ver con empujar a mí? Tú me vienes a empujar a mí. Esta es mi casa, esta es mi casa. ¿Qué pasa que me reúnes acá? Esta es mi casa. Señor, el señor está mal. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Me vas a reducir a mí? Cuidado, chiquillo, ¿ah? Le digo, ¿por qué haces? Cuidado, chiquillo, ¿ah? Cuidado, chiquillo. Qué mal, qué mal. No te voy a limpiar. Suéltame, oye. Tú le has puesto la mano. Tú le has puesto primero. Tú le has puesto la mano primero.
Tú le has puesto la mano primero. No solo insulta, sino que en su versión de las normas se permite resistirse a la autoridad, a pesar de los empujones y amenazas. Cuidado con quién estás hablando. Aquí lo estoy ¿Qué señor? Él nos está hostigando. Ahí está cegando, señorita. Sí, es acá. No me agarres, no me agarres. Retírate que voy a mi casa, tú, no. La grúa tiene que hacer su trabajo. ¿Qué dice que bajes esa? ¿Qué pasa? Baja. ¿Y tú por qué estás llevando el carro? Oye, ¿de quién? Bájalo. Señor, ¿qué pasa? Tú estás levantando mi carro, carajo. Mira, Cristian, está totalmente agresivo. El señor está con un destornillador. No vas a salir, Eneco, no vas a salir. Está totalmente fuera de control. Está incluso faltando el respeto el señor. Bueno, finalmente el señor retira el vehículo. Si esto que usted ha visto no lo alarma todavía, observe el gesto que hizo, pues lo dejará más perturbado. Hace un gesto de advertencia, ¿no? ¿Qué le ha hecho usted? Bueno, con palabras OS me ha dicho que me va a hacer daño. Podemos comprender la reacción de no encontrar su carro donde lo estacionó. No entendemos la violencia. Si encuentra este sticker en el piso, no le han robado. Está en el depósito porque lo estacionó en zona prohibida, como este chofer en doble fila. El cumpleaños de mi hijo es el domingo. Estoy llevando mi carro a cambiarle el aceite e irme a la revisión técnica. He entrado a sacar la plata para hacer eso, nada más. Por favor, se lo suplico, no se lleve el carro. Vehículo de placa B20134. Si usted regresa a su vehículo en el momento que lo están remolcando, solamente le impondrán la infracción o le darán recomendaciones para que tenga más cuidado. La multa varía según el municipio. En Surquillo es del 20% de una UIT. Si no llega a tiempo, carro que sube ya no baja. En este caso, el vehículo está estacionado en una zona pintada de amarillo por la esquina, ¿no? Es una zona altamente peligrosa para que alguien se estacione, porque imagínate que un peatón esté cruzando y como el carro está estacionado, otro carro que está pasando por acá podría doblar y este carro mal estacionado bloquea su visibilidad. En Miraflores, las papeletas por remolcar un auto alcanzan los 600 soles. No suba a las veredas. Caballero, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo que qué pasa? Está sobre la vereda. Por favor, maestro, no se moleste. Está sobre la vereda. Cuidado, por favor. No, me puede atropellar porque está sobre la vereda. Señor, buenos días. ¿Cómo está? Disculpe que lo hayamos incomodado de repente. ¿Me vas a disculpar? Estoy ocupado, ¿me vas a disculpar? Sí. No, lo que pasa ¿Me vas a disculpar, por favor? Señor. ¿Me vas a disculpar, por favor? Sí. Ya. A ver. Señor. Señor. No, lo que pasa es que solamente A ver, escúchame una cosa. Sí. Yo tengo que ahorita pagarle al señor que está trabajando está acá por su bien, fruto. está Ven por bien. acá. Está molesto, bueno, ni siquiera mascarilla tenía. Señor, hay una cochera. Ponte tu mascarita. Yo me pongo malcriado, usted está sin mascarilla, señor. Y esto sí ya es vergonzoso, rochoso, ¿no? Porque el vehículo está en plena zona rígida y no hace mucho que le han puesto un sticker avisándole que efectivamente su vehículo está cometiendo una falta. Yo estaciono pésimo, mira el vehículo. Está en plena zona rígida. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ese vehículo es de alguien de aquí? El vehículo azul. Ha dejado el vehículo en zona rígida, está jugando pelota usted.
Disculpe, no me he dado cuenta, no, esto no es especialmente. Disculpe, ¿sí? ¿Cuándo lo va a sacar? ¿Cuando termine el partido? No, ahorita, lo saco ahorita. Mire, ya tenía un sticker usted ahí. No me he dado cuenta. Ya llegó la grúa ya. No, pues no. Yo apoyo a Molino, mi amigo Molino personal. Martín. Voy a cambiarlo, pues voy a cambiarlo. ¿Este qué tiempo era? Un segundo tiempo. El segundo tiempo, o sea, ya ha estado casi 45 minutos jugando. Sí, más o menos, sí. La calle no es cochera. Si estaciona, asegúrese de hacerlo en línea blanca. No se sorprenda ni moleste si la grúa remolca su auto. Usted puede apelar la intervención. Si estuvo en falta, asuma la responsabilidad y sin agresiones. Están haciendo sesión de fotos. No vamos, sí, ya no vamos ya. Por favor, mira, ahí está el de seguridad todavía. ¿Cómo se van a estacionar en zona rija? Ahí dice, mire, bien clarito. Pero ahí dice bien clarito. Volvemos a insistir, la ley es para todos y no dude que en este 2022 Panorama volverá a las calles para seguir fiscalizando también nuestras calles. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con lo último del... Y antes de despedirnos, reiterarles nuestro agradecimiento por habernos acompañado durante todo este año 2021 y además en esta edición extraordinaria de Panorama. De parte de todo el equipo periodístico les deseamos un 2022 cargado de buenaventuras, que las metas que se fijen se hagan realidad y que como país recuperemos la estabilidad, serenidad y madurez para salir adelante todos. Nos vemos el próximo domingo. Pasen una linda semana. Muy buenas noches.